Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Nos da mucho gusto poder saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos. Gracias por los comentarios y los likes que dan a cada transmisión que hacemos. Con mucho gusto les compartimos pues estas reflexiones, esperando que sean de mucha utilidad para su vida personal, su vida familiar en su camino de fe. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes la primera lectura del día de la misa de hoy. Está tomada del libro de Samuel. Esta semana hemos estado siguiendo la lectura de este importante libro, el primer libro de Samuel. Escuchemos lo que nos dice en el capítulo 8. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede con otros pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, porque el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor les dijo: Hazles caso y que los gobierne un rey. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, un poquito de contexto de este episodio. Recordemos que antes de este momento en la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había regido por los jueces, que eran líderes, podríamos decir, temporales, que defendían al pueblo, lo organizaban. Las tribus que estaban, las 12 tribus que estaban divididas, los unificaba, lograban estabilizarse y después aquel liderazgo desaparecía. Aquí la petición de los ancianos del pueblo de Israel es tener un rey que los unifique, que los guíe, que los defienda, así son sus palabras. Sin embargo, en la petición pues también vendrán cosas en contra de ellos, en la forma de gobernarse y de relacionarse como lo habían llevado hasta ese momento. Samuel se siente un poco ofendido porque él hasta ese momento había sido pues un líder absoluto en lo moral, en lo religioso, en lo político, en muchos aspectos. Y su liderazgo parece que se termina porque dicen los mismos ancianos que sus hijos no seguían sus pasos, no seguían sus ejemplos y no tenían el liderazgo que él tenía. Entonces, por eso le piden: nómbranos un rey como los pueblos que están a nuestros alrededores y estaremos bien. La advertencia de Samuel también es clara. Dice: miren, bajo un régimen como el que ustedes piden, el rey les exigirá todo esto. ¿Están dispuestos? Parece ser que a ellos no les importó y dijeron que sí. La petición es entre líneas, que está aquí en este texto. Se habla de un rechazo al liderazgo de Samuel, por una parte, en lo inmediato, pero también a un liderazgo de parte de Dios. Ya no tendrían a Dios como su rey, sino que Dios en ese momento pasaría como a un segundo término. Esto trajo pues consecuencias. Si leemos el libro de los Reyes,
Es un periodo, sí, de mucha abundancia por ciertos momentos, pero también de muchas injusticias, de mucho dolor, de mucha pobreza y sufrimiento para el pueblo de Dios. Ahí surgió también el movimiento de los profetas que hablaban en nombre de Dios, que denunciaban las injusticias que los reyes cometían. Entonces es un periodo muy, muy interesante, muy interesante en el sentido desde el punto de vista de la historia y también de consolidar la fe y la identidad del pueblo de Dios. ¿Qué podemos reflexionar nosotros de esta petición que hicieron? Queremos un rey, no queremos que tú nos gobiernes. Le dicen a Samuel, pero también le dicen a Dios indirectamente. Lo que podemos aprender es de esos momentos en los que nosotros ponemos nuestra fe en Dios como en un segundo término y le damos más importancia a otros aspectos de nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, el trabajo, pensemos la profesión que ejercemos, pensemos en lo material, lo económico, los placeres, disfrutar la vida en la manera que nosotros nos dé la gana y somos libres de hacerlo, pero olvidándonos de los valores fundamentales, valores humanos, valores religiosos, valores cristianos que tenemos. Queremos vivir una vida, podemos decirlo, sin Dios. Entonces, parece que el Señor, pues, al igual que al pueblo de Israel, no los obliga ni nos obligará a nosotros. Dice, está bien, hay consecuencias de tus decisiones y hay que asumirlas. Ojalá que hoy ese texto nos haga pensar un poco en que cuando ponemos en primer lugar otros aspectos que igual son importantes, son necesarios, pero no son indispensables, pues hay consecuencias que después hay que asumir con responsabilidad. Porque dejar a Dios, dejar la fe, dejar esa parte espiritual que tenemos en un segundo término, pues también puede debilitarnos en otros aspectos de la vida ante ciertas dificultades, problemas que enfrentamos. Tengamos pues el primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a los demás como quieres que te traten. Dice que esos sean los principios que rijan nuestra vida y no simplemente como hizo el pueblo de Israel, pues como otros viven, así quiero vivir yo, como otros pueblos hacen, así quiero estar yo, sino que de verdad valoremos esa fe que recibimos, esos principios que tenemos y que sean los que rijan, los que nos guíen, los que nos acompañen en la vida. Sin dejar a un lado otros aspectos, por supuesto, el desarrollo profesional, los éxitos laborales, el tener una estabilidad económica, pero siempre en un orden de importancia donde pues Dios esté por encima de todos. Pensemos un momento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Harías tú la misma petición que hicieron los israelitas o de otra manera? ¿Asumirías esas consecuencias? Tal vez ya lo hemos hecho, tal vez ya hemos dejado a Dios a un lado o en segundo término y pues hay cosas que hay que pensar y que siempre estamos en tiempo de recapacitar y de valorar las cosas más valiosas, importantes que no podemos tener con lo material, con lo económico, no lo podemos adquirir, que son más valiosas y que no hay que perder. Que el Señor pues nos dé esa sabiduría de la vida, que nos dé ese buen juicio para tomar buenas decisiones y que valoremos cada aspecto de nuestra vida en su justa medida. Me despido deseándoles un excelente día, una excelente jornada, deseándoles lo mejor, por supuesto, y que la bendición de Dios los acompañe. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Tengan un buen día.